Bueno, en algunos vídeos que hemos editado, buenas noches, hemos aclarado que la Iglesia, bajo mi criterio, no pasa la gran tribulación, ¿vale? Hay quien cree que a mitad, pues son arrebatados y otros que la pasan. Nosotros creemos que realmente no la pasa la Iglesia la gran tribulación. Algunos vídeos y muchos hermanos, pues, han expuesto. Yo he puesto algunos vídeos, ¿verdad? He editado algunos vídeos donde con la Biblia en mano, pues he aclarado que para mí no pasa la gran tribulación. Pero bueno, ¿qué pasará después de la gran tribulación? ¿Qué hará la Iglesia en el milenio? ¿Se quedará arriba? ¿Bajará abajo? ¿Qué ocurrirá con la Nueva Jerusalén? ¿En qué lugar se sitúa la Nueva Jerusalén? Bueno, pues hay muchas preguntas que muchos pues se las hacen, ¿verdad? Y generalmente el que ha estudiado un poco la palabra, pues no tiene necesidad de todas estas cosas, pero todas estas preguntas pues hay mucha gente pues que se las hace y le gustaría saberlas, por supuesto. Entonces yo, en lo poco que tengo, lo poco que sé, pues con un lenguaje muy coloquial, ¿verdad? No me gusta usar lenguajes profundos ni nada para no para alardear de lo que sé, sino más bien un lenguaje coloquial para que puedan entender lo que es lo que interesa, ¿verdad? Entonces la Biblia, pues hay Biblia para saber si la Iglesia después del arrebatamiento va a venir con Cristo y reinar con Él. Entonces hay algunos versículos, hay algunos capítulos, etcétera, de la Biblia donde nos aclara y podemos leerla, ¿verdad? En uno de ellos, pues Pedro le dice en Mateo 19, 28, ¿verdad? O bueno, pues desde el 27 dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, esto es algo difícil de entender, ¿no? Porque realmente cuando venga Cristo plantará el milenio y Israel será cabeza de partido, ¿verdad? Y Cristo reinará desde Sion. Y desde Sion dice la Biblia que saldrá la nueva ley, ¿verdad? Que regirá a todas las naciones. Pero bueno, si va a ser si va a reinar de alguna manera en el milenio Cristo y Israel va a ser el cabeza de partido de todas las naciones, como dice aquí que nosotros juzgaremos a las 12 tribus de Israel. Bueno, pues simplemente es que la Biblia dice que habrá 12 tronos de la Iglesia que de alguna manera supervisarán, ¿verdad?, todo lo que acontezca en el milenio, ¿vale? Es decir, hay que entender que de alguna manera cuando venga Cristo, eh, pues realmente, pues no sé si es la palabra correcta, pero habrá una teocracia, es decir, que ya no habrá más leyes, las naciones no se regirán por sus leyes ni sus políticas, no habrá más presidentes, no habrá más reyes de alguna manera que gobiernen su propio país con sus propias leyes, sino que habrá una ley y una palabra de parte de Dios que es la que va a regir a las naciones, ¿vale? De alguna manera es una teocracia. En Miqueas dice así, en Miqueas 4, 2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, que de alguna manera todo sale de allí, sale cuando Cristo venga, estará en Jerusalén y de Sion saldrá la ley, ¿verdad? Y saldrá y de Jerusalén y de Sion
toda esta parte saldrá la palabra del Señor, la verdad, el camino, cómo se han de conducir las naciones. Ya no habrá más políticas, más ministerio de defensa, no habrá más ministerios raros puestos por los hombres, sino que de alguna manera será supervisada por la Iglesia, ¿vale? Porque de alguna manera Israel gobernará con Cristo, de alguna manera, desde Israel, desde Jerusalén. Pero luego habrá muchísimas naciones, porque la Biblia dice que aquellas naciones que sobrevivieren y quedaren, pues que tendrán que dar parte al Señor siempre y tendrán que subir todos los años, ¿verdad? Adorar y estar allí con el Señor y adaptarse a lo que diga el Señor. Entonces habrá una ley puesta por parte del Señor. La Biblia dice en Apocalipsis 2:26, hablando a la iglesia de Tiatira, ¿vale? Tiatira, sí, que es una iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto no es Israel, esta es la iglesia, y dice así, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá, escuchen bien, las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. Bueno, de alguna manera, por así decirlo, yo no sé exactamente qué haremos la iglesia en el milenio, pero sí que sé que de alguna manera, según la Biblia, supervisaremos, y no sé cómo lo haremos, ¿no? Pero bueno, puede ser que de alguna manera Dios dé a la iglesia ciertos ministerios para ir coordinando, para ir administrando a las naciones de alguna manera y supervisándolas. Entonces, por ejemplo, el ministerio, porque habrá ministerio de agricultura, pues sí que lo habrá, ¿no? Pero de alguna manera lo supervisará la iglesia del Señor. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, como eso, pues ciertos ministerios que son necesarios, ¿verdad?, para la convivencia. En el milenio, Satanás será atado. Así que depende de la persona, depende del hombre, lo que quiera hacer, ¿verdad? Entendemos que en el milenio el hombre sigue teniendo libre albedrío, ¿vale? Nosotros reinaremos con Cristo, como he dicho, hay muchos versículos, pero bueno, hemos elegido algunos para hacer entender que realmente la Iglesia reinará con Cristo. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Por lo tanto, la Iglesia reinará con Cristo, ¿verdad? Entonces, habrá mucha gente, hay mucha gente, y esto sí que es un mensaje que me gustaría dar para aquellos que sufren tanto, ¿verdad? Que no son pastores, que no son teólogos, que no tienen cargos, pero sin embargo han adquirido una gran sabiduría de parte del Señor, tienen una gran estabilidad y un gran conocimiento de parte del Señor, ¿verdad? Y tienen un gran equilibrio de justicia que han aprendido a lo largo de su vida por medio de las experiencias y como tanto y han retenido, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, y yo, toda esta sabiduría que tengo, en que no soy pastor o que no tengo un cargo, ¿para qué este derroche de tanta sabiduría si dentro de 4 días me muero y no he podido ejercer prácticamente toda la sabiduría que tengo? Porque un pastor, porque un obrero, porque un ministerio puede ejercer y puede dar un poco de la sabiduría que ha adquirido aquí en esta vida, ¿verdad? De parte de Dios, pero la mayoría de las ovejas, pues hay ovejas que tienen muchísimo más conocimiento, ¿vale? Tienen más equilibrio de justicia que cualquier pastor y cualquier responsable o como quieras llamar a los cargos que hayan aquí, y sin embargo, pues no pueden ejercer nada más que igual un 2, un 3 o un 5%.
mientras que la mayoría de los que tienen cargos pues pueden ejercer igual un 40, un 50 o 60%, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y es que la Biblia dice, lo hemos leído, que reinaremos con Cristo, se refiere a la iglesia. Entonces, los cargos que Dios dé a la iglesia en el milenio no tienen por qué ser pastores, no tienen por qué ser obreros, no tienen por qué ser hombres con ministerios. Simplemente el Señor sabrá a quién se lo da, a quién tiene ese equilibrio de justicia, a aquel quien ha luchado tanto en esta vida y tiene ciertos conocimientos y cierto equilibrio de justicia para ejercerlo en el milenio. Entonces Dios ahí dará verdaderos cargos a gente que no se lo espera. Y a gente que cree que le van a dar cargos, igual no le darán tantos cargos, ¿vale? Eso es mi opinión personal. ¿Vale? Entonces la iglesia reinará con Cristo. Yo me gustaría leer un poquito acerca de Zacarías, pues es un resumen acerca de esto, ¿no? Y lo rápido, porque si no esto se alarga mucho, ¿verdad? Dice así en Zacarías 14, dice, he aquí el día viene, en medio de ti será repartido tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres. Bueno, esto está refiriéndose a la gran tribulación, ¿verdad? Cuando haya lo que va a ocurrir es desastroso para el pueblo de Israel. Pero en el versículo 3 dice, y después vendrá Jehová y peleará contra las naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces, esta es la venida cuando ya Israel está medio moribunda, cuando Israel ha perdido todas las esperanzas, cuando está sitiada por las naciones que han venido en contra de ellas, entonces el Señor vendrá y peleará contra las naciones y Dios las liberará. Y entonces es cuando en el versículo 4 dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se repartirán por el medio de hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Huiréis valles de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Hasta Azal, sí. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terror en el día de Uzías, rey de Judá, y vendrán Jehová mi Dios con todos los santos, ¿vale? Aquí cuando dice de todos los santos se refiere a la iglesia, porque en otros versículos hemos visto que cuando se refiere a los santos se refiere a la iglesia, ¿vale? Pero dice que pondrá los pies sobre el monte de los olivos y se partirá. Entonces quiero decirles que en el monte de los olivos, ¿verdad? Hay frente al monte de los olivos está la puerta dorada, ¿verdad? Por donde se supone que la profecía dice que tiene que pasar cuando venga él. Entonces, en la puerta dorada, que es la que da hacia el oriente, ¿verdad? Hay un cementerio puesto que lo puso Sulimán, ¿verdad? Entendiendo que él creía que por ahí tenía que pasar el supuesto Mesías de los judíos, entonces puso un cementerio porque él dice que él decía que claro, era por ahí no podía pasar nadie, ¿verdad? Ni los sacerdotes ni nadie. Y entonces puso un cementerio y tapió y cerró las puertas. Entonces la Biblia dice en Ezequiel 44, dice así, dice, y me hizo volver hacia las puertas, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada y no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Quiero decirles que para aquellos que dicen que Cristo no es Dios, ¿vale? Aquí está hablando claramente que cuando entró Cristo, aquí a Cristo le llama Jehová Dios, es decir,
que Cristo es Dios, ¿vale? ¿Vale? Entonces hay una profecía dada que aquella puerta sería cerrada, ¿verdad? Hasta que no viniera el Señor Jesucristo y pasara por ella. Y en el 1516 creo que Sulimán, el Magnífico, creo que le llamaban, cuando conquistó Jerusalén y demás, cerró las puertas y desde entonces están cerradas. Las puertas doradas, las que dan hacia el oriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice la Biblia que cuando ponga los pies en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos está justamente enfrente de las puertas doradas. Dice que se partirá por medio hasta llegar hasta las puertas. Entonces, esto hará que todo el cementerio salga despedido de alguna manera, ¿verdad? Y las puertas, por medio de ese terremoto, se abran, ¿vale? Entonces se cumplirá la profecía y pasará por allí. Son cosas maravillosas que vienen de parte del Señor y que vemos que se cumplen en la palabra. En el versículo 6 de 14 del capítulo 14 de Zacarías dice: acontecerá aquel día, está hablando de la gran tribulación, cuando dice el día, aquel día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová. No será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Es decir, será un día bastante largo donde realmente el Señor va a venir y va a acabar con todas aquellas naciones, con todos aquellos que han subido en contra, todos aquellos, ¿vale? Todos aquellos que han subido en contra de Israel y que han subido para luchar contra Israel, ¿verdad? Y bueno, se preguntarán cómo y de qué manera. Muchos nos preguntamos cómo lo hará en un día, que será un día bastante largo, según la Biblia. No sé cómo será ese día, es conocido de Jehová, por lo tanto es un día que está puesto en su calendario de alguna manera. Es especial, un día especial, el día de su venida para plantar el milenio, pero antes tiene que derrotar a aquellas naciones que han venido contra el pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hará en un día para resolverlo todo, acabar con todas aquellas personas, ¿verdad? Y de alguna manera restablecer el control de la tierra? ¿Cómo lo hará? En un día, ¿cómo lo puede hacer? Pues bueno, aquí en el versículo 12 nos dice: estas serán las plagas con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en la cuenca de sus ojos, y la lengua se deshacerá en su boca. Aquel día, y cuando dice aquel día se refiere a la gran tribulación, aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, trabarán cada uno de la mano de su compañero y levantarán su mano contra la mano de su compañero. Bueno, aquel día tiene que ser terrible, pero estando en pie, cuando venga Cristo, aún en pie no les dará tiempo, la carne se deshacerá, se derritirá y se caerá. Los ojos se derritirán en la cuenca de aquí, ¿verdad? La lengua se deshacerá. Eso es terrible, ¿verdad? Y se morirán bueno, pues el pánico que tendrán será terrible, ¿verdad? Y es algo que es imposible de explicar, pero que lo pone la Biblia aquí. Por lo tanto, se hará del control del Señor en un solo día. Dice, y en el versículo 16 dice: y todos los que sobrevivieron, es decir, que sobrevivieron, que el Señor viene a plantar el milenio para restablecer y dar una oportunidad con Satanás atado, y dar una oportunidad, por supuesto, con su libre albedrío las personas, darán una nueva oportunidad al pueblo de Israel y al mundo entero y a todas las naciones para que puedan hacer las cosas correctas, ¿verdad? Esa oportunidad la va a dar Dios plantando el milenio. Y dice en el versículo 16, dice: todas las naciones que sobrevivieren, todas las naciones que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén,
subirán de año en año para adorar al Rey y Jehová de los ejércitos, y celebrarán la fiesta de los tabernáculos. ¿Vale? Acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren, escuchen bien, que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey de Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, es decir, no vendrá bendición, la bendición de Dios no vendrá sobre ellos. Y si la familia de Egipto no subiere, cuando se refiere a la familia de Egipto, se refiere a aquellos que se ponen en contra de Dios, ¿vale? Y si la familia de Egipto no subiere, no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones. No subirán celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es terrible esto, ¿vale? En el milenio habrá gente que no quedará, pero será castigada por su pecado, según dice la Biblia, ¿verdad? Porque en el milenio tendrá libre albedrío las personas. No estará Satanás para incitarlos ni engañarlos, sino que serán ellos mismos los que tienen la oportunidad, y dependerá de ellos de hacer las cosas correctamente. Ahora bien, después de todo esto, después del milenio, Satanás será atado, ¿verdad? Será desatado, saldrá otra vez, engañará otra vez a aquellos que están un poco de alguna manera en contra, ¿verdad? Los engañará otra vez y irán contra el pueblo del Señor, y entonces descenderá del cielo fuego y los consumirá. Ahí acabará, pero entonces después de esto vendrá el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Donde dice la Biblia: no sabéis que la iglesia juzgaréis a los ángeles, no sabéis que la iglesia, es decir, que la iglesia tiene muchísimo poder y tiene un gran lugar en la parte del Señor, en los juicios y demás, ¿verdad? Y después de esto, ¿verdad? Después de esto, del juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Cuando se han juzgado y se ha echado Satanás y aquellos que le siguieron, aquellos que no quisieron la verdad, aquellos que no quisieron seguir al Señor, o no quisieron la verdad, no quisieron hacer el bien, sean tirados al lago de fuego, entonces vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Y eso ya está en Apocalipsis 21, donde dice, a ver si lo buscamos por aquí, ¿vale? Apocalipsis 21, porque hay mucha gente que se cree que la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, pues va a venir en el milenio, que va a estar en el cielo, allí colgada arriba, y que bajará, y eso no es así, no es así. Jehová, Cristo, reinará desde Jerusalén, esta que según la Biblia, si leen bien, será restablecida, ¿verdad? La Biblia dice que será restablecida y reinará Cristo, pero la nueva Jerusalén no está en el milenio, sino después, cuando venga cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a ver si encontramos Apocalipsis 21. Tengan un poco de paciencia, ¿vale? Porque es que estas gafas que tengo yo son fatales, no veo muy bien. Dice, antes, voy a leer un poquito, ¿verdad? Dice, antes del capítulo 21, dice en el versículo 14, del 20, que es donde habla del milenio, ¿verdad? Y de toda la era, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se ha hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahora bien, ya en el capítulo 21 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, es decir, pasaron. Es decir, ya no existe nada de esa tierra. La que veis aquí, pasaron, ¿vale? Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, léanse, verás como en el capítulo 20 verán el milenio y en el capítulo 21, después del juicio del gran trono blanco y demás, veremos que hay cielo nuevo, tierra nueva, ¿verdad? Y en el capítulo 21 veremos que en la nueva tierra y en el cielo nuevo es donde Dios va a posar la nueva Jerusalén. Y allí moraremos con el Señor, que ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria del Señor resplandecerá y esperemos que lleguemos allí. Que Dios os bendiga mucho, hermanos.